pasada habíamos estado viendo cómo se generaba las distintas posibilidades de producción que podía tener una economía. Habíamos utilizado un modelo que contemplaba la posibilidad de producir solamente dos bienes, y ahora vamos a partir de ese modelo para empezar a ver cómo el mercado termina asignando recursos. Vimos entonces las posibilidades de producción. Ahora, cómo el mercado asigna los recursos entre esas distintas posibilidades de producción. Como habíamos dicho, todos los puntos que estaban sobre esa frontera de máximas posibilidades de producción de dos bienes, en este caso yo no sé si eran los mismos que teníamos en el ejemplo pasado, de maíz y tela, creo que sí, pero no recuerdo bien. Una de las posibles asignaciones eficientes es la que determina el punto B, que les permitiría producir 130 unidades o kilos de maíz con 1 metro de tela. Todas las demás posibilidades de producción son igualmente eficientes. Lo que uno se pregunta entonces es ¿qué hay detrás de cada uno de esos puntos de producción? ¿O por qué prevalece uno y no otro? Y la respuesta es que detrás de cada uno de esos puntos de producción hay todo un sistema de precios que hace que se elija ese punto de producción. Supongamos, en el punto B tenemos conocido el precio del maíz, el precio de la tela y el precio de todos los insumos necesarios y materias primas necesarias para producir en ese punto B. Conocido todos esos precios, los productores eligen producir aquello que le da más rentabilidad, ¿sí? Como para que sea más gráfico darse cuenta, uno puede pensar que estamos en ese punto B y que ahora se produce un aumento en el precio de las telas y que nada más cambia, o sea, que no cambia el precio del trabajo, no cambia el precio del capital, no cambia el precio de las materias primas, y tampoco cambia el precio del otro bien que se puede producir con esas materias primas. Es decir que ahora, claramente para los productores, va a ser más conveniente producir un poco más de tela porque al haber aumentado su precio y todas las demás cosas permanecer iguales, le va a permitir obtener una mayor rentabilidad, un mayor beneficio. Claramente, entonces, uno puede, a partir de este gráfico, pensar que la producción ya no va a permanecer en el punto B del cual partimos. ¿Por qué? Porque ahora hemos dicho que al aumentar el precio de la tela, es probable que muchos productores encuentren conveniente desplazar su producción desde el maíz hacia la tela para producir a lo mejor en un punto C, para producir a lo mejor en un punto D, en un punto E o en un punto F, ¿sí? Supongamos que la elección sea pasar al punto de producción C, que claramente muestra que aumenta la producción de tela de 1 a 2, lo que en un contexto de escasez de recursos o de recursos limitados que pueden ser utilizados en la producción de un bien o en la producción de otro, eso nos genera entonces una caída en la producción de maíz de 130 a 120 kilos. ¿Estamos? Bueno, entonces eso que estamos viendo es una reasignación inicial de recursos en base a lo que se conocía, a los precios conocidos. Cambió el sistema de precios y cambia la asignación de recursos. Se produce una reasignación de recursos. ¿Por qué? Porque los empresarios, porque los productores están buscando maximizar sus beneficios, ¿sí? Y si ahora hay un bien que resulta más redituable producirlo que otros, se van a trasladar hacia la producción de esos bienes. Bien, entonces pasamos a la siguiente. La conclusión de esta primer parte
de nuestra conversación de hoy es que los cambios en el sistema de precios determinan cambios en la asignación de recursos entre los distintos usos posibles. Es decir, que ya sabemos que son los precios lo que determinan la asignación de recursos de la economía. La siguiente pregunta que uno se hace es decir, bueno, está bien, si los precios reasignan o asignan los recursos de la economía, ¿dónde se determinan los precios? ¿De qué manera se determinan los precios? ¿Qué cosas influyen sobre los precios? Y eso nos conduce concretamente a nuestro tema del día de hoy, que es el mercado, la demanda, la oferta y el equilibrio. Cuando hayamos concluido con nuestra charla de hoy, ustedes van a ver que pueden describir qué es un mercado competitivo. Habíamos hablado de costo de oportunidad en la clase pasada y ahora van a poder ver los precios como un costo de oportunidad. Van a poder explicar qué factores influyen sobre la demanda, los que afectan la oferta y explicar cómo estas, es decir, cómo la oferta y la demanda determinan los precios, y no solo los precios, sino también las cantidades que se compran y venden en cada mercado. Y bueno, también se podrá finalmente utilizar el modelo de oferta y demanda para hacer algún tipo de predicciones, muy simple por supuesto, respecto de qué puede pasar con los precios y las cantidades comercializadas en los diferentes mercados. Vamos a empezar entonces nuestro análisis concreto de la unidad 4, tratando de comprender el comportamiento de los demandantes, por una parte, es decir, aquellos que desean comprar bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, y de los oferentes, es decir, de los productores de bienes y servicios, precisamente de esos mismos bienes y servicios. Veamos en primer término el comportamiento de la demanda, de los demandantes. Cuando y de qué manera algo llega a ser demanda también, por decirlo de alguna forma. Es decir, uno va a demandar algo y eso significa que ese algo que va a demandar lo quiere tener, lo desea, pero eso no es suficiente para que algo se transforme en demanda. Hay muchas cosas que nosotros deseamos y de hecho podría decirse que los deseos del ser humano son ilimitados en cuanto a lo que se refiere a bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, y no todas esas cosas uno las puede adquirir. Entonces, ahí entra a jugar tener la capacidad de adquirirlo, tener ingresos suficientes como para adquirirlo. Y no solo tener ingresos o tener el dinero para comprar algo, sino también establecer un plan para hacerlo. Es decir, a lo mejor yo tengo dinero y estoy pensando en varias cosas que quisiera comprar. De hecho, al tener dinero los puedo adquirir, pero hago un plan. O sea, como sé que no voy a poder comprar todo, hago un plan de qué cosas son más prioritarias que otras, ¿sí? Entonces, recién allí, cuando uno cumple con estas tres condiciones, algo puede llegar a transformarse en demanda. Y la cantidad demandada de un bien o de un servicio será el monto que los consumidores piensan o planean comprar durante un periodo determinado. Siempre la demanda de algo, la cantidad que uno quiere tener de algo, está referido a un periodo determinado. Uno compra un kilo de pan, sí, es cierto, uno compra un kilo de pan, ¿sí? Pero por día o por semana o por mes, ¿sí? Uno compra determinada cantidad de bienes en un periodo determinado. Entonces siempre hay que especificar el tiempo en el cual uno va a realizar esas compras o cristalizar esa demanda. En definitiva, entonces, la demanda refleja la decisión que toman los consumidores respecto de cuáles deseos van a satisfacer.
A partir de eso, se puede generar una curva de demanda. El término demanda entonces está referido a la relación que hay entre el precio que tiene un determinado bien o servicio y la cantidad que queremos adquirir de ese bien o servicio. Y la curva de demanda es un gráfico que va a ilustrar la relación que hay entre la cantidad demandada de un bien y su precio. Suponiendo que muchos otros factores que pueden afectar los planes que pueden tener los consumidores en el corto plazo permanecen sin cambios. Eh, Pasamos a la siguiente diapositiva para mostrar un poco más en detalle esta relación que existe entre cantidades demandadas y precios, y a partir de la cual elaboramos la ley de la demanda. En cursos anteriores yo tomaba la determinación de mostrar una tablita con números, como hice la clase pasada, pero he visto reiteradas veces, incluida la clase pasada, que los numeritos por ahí no les caen muy bien a los estudiantes o los asustan un poco. Entonces, en este caso, vamos a partir del elemento gráfico, primeramente, no sin antes especificar la relación que a priori uno especula o presiente o infiere que puede haber entre precios y cantidades demandadas, ¿sí? Supongamos, volvamos al precio del pan. Si el pan es muy barato, suponemos que vamos a comprar una mayor cantidad de pan que si el pan es muy caro. O sea, ¿por qué se compra relativamente, comparado con el pan, pocos autos? Porque el auto es más caro. Ahí ya hay un punto de comparación. Pero referido dentro de un mismo bien, los bienes van cambiando de precio, ¿sí? Y uno puede observar que cuando van cambiando de precios, los consumidores compran menos a medida que el precio del bien sube y compran más a medida de que el precio del bien baja, ¿sí? Eso es lo que conocemos como la ley de la demanda. Si los demás factores no cambian, cuanto más alto es el precio de un bien, menor va a ser la cantidad que vamos a comprar de ese bien. Y cuanto más bajo sea el precio del mismo bien, mayor cantidad va a ser la que compremos de ese bien. Y a esa mayor cantidad o a esa menor cantidad la vamos a denominar cantidad demandada. Allí tienen un pequeño cuadrito que, sin mostrar números, precisamente muestra esto que anticipamos como la ley de la demanda, que es una ley verificable. Con cualquier bien que veamos vamos a notar eso, que cuando son baratos se compra mucho, cuando son caros se compra poco. Digo, es verificable, pero sin ningún número previo. Nosotros ahí tenemos un cuadrito que muestra que cuando el precio sube, la flechita para arriba, las cantidades demandadas, simbolizadas como Q sub D, bajan. Y cuando el precio baja, las cantidades demandadas suben. Eso no es otra cosa que la ley de la demanda. Esta ley de la demanda, esto que pasa con la demanda de un bien cualquiera, cuando sube el precio o cuando baja el precio del bien, lo podemos graficar a través de lo que es una función de demanda o una curva de demanda. Y en la misma curva de demanda, en este caso, hemos puesto, tomé el que había en un libro, corte y pegue, como dicen. En el gráfico tenemos en el eje de las ordenadas los precios del bien, que no es otra cosa que barras energéticas, esas barritas de cereal. Bueno, cuando el precio es muy alto, supongamos 2,50 pesos en el punto E, más o menos se estarían comprando 5 unidades, ¿sí?, de ese bien. Y cuando el precio es muy bajo, 50 centavos, se estarían comprando entre 20 y 25,
calculamos unas 23 unidades, 22 unidades de barritas de cereal. Lo que claramente cumple con lo que estuvimos diciendo hasta ahora, o sea que la ley de la demanda nos garantiza o nos expresa que cuando el precio es alto se compra relativamente poco y cuando el precio baja aumenta la cantidad que compramos de ese bien, aumenta la cantidad demandada. Hasta ahora hemos hablado de cambios en las cantidades demandadas. Y nos estábamos moviendo cuando hablábamos de cambios en las cantidades demandadas sobre la misma curva de demanda. Supongamos la curva de demanda de sub-cero. Podemos pasar de una cantidad demandada alta baja, perdón, a un precio alto de el bien barras de cereal y a medida que el precio baja, la cantidad demandada aumenta, ¿sí? Mostrándose como un desplazamiento desde un punto hacia otro sobre la misma curva y hacia la derecha, ¿sí? Bien, eso es cuando cambia el precio del bien que nosotros estamos de alguna manera analizando. En nuestro ejemplo, las barritas de cereal, ¿sí? Puede suceder que el precio no cambie de las barritas de cereal. Y sin embargo, en el mercado se observen cambios. Ya no va a ser cambios en las cantidades demandadas, que eso implica, como insisto, esto es una diferencia importante y hay que ser claro con la manera de nombrarlo. Un cambio en la cantidad demandada es desplazarse sobre la misma función de demanda. Si cambia un factor distinto del precio de las barritas de cereal, eso puede motivar un desplazamiento de la función de demanda hacia la derecha para mostrar un aumento de la demanda o hacia la izquierda para mostrar una disminución de la demanda. Cuando sucede eso, eh, hablamos de que ha cambiado un factor o un determinante distinto del precio del bien. ¿Qué puede ser? Supongamos que en lugar de tener en las barritas de cereal, para hacer, estuviéramos hablando de los helados. Tendríamos la función de demanda de helados original, esta de color celeste, azul, y sin que cambie el precio del helado, nosotros observamos que en verano la gente consume más helado. Eso motivaría un desplazamiento hacia la derecha hasta la demanda de sub 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin haber cambiado el precio, la gente quiere comer más helado. ¿Y por qué? Porque hace calor, porque hay una costumbre cultural de que cuando hace calor la gente toma más helado, etc. Lo contrario ocurriría en invierno. O sea, el helado sigue siendo rico igual que antes, pero hace frío, no tengo ni ganas de salir de mi casa, mucho menos de tomar algo frío. Entonces, prefiero un café, por decirlo de alguna forma. Entonces, sin que haya cambiado el precio del helado, podemos observar un desplazamiento en invierno de la demanda de helado hasta D sub 2. A cada precio anterior, ahora se demanda una menor cantidad de helado. Como en verano, a cada precio anterior se demanda una mayor cantidad de helado. En eso hay un cambio sutil, pasamos de hablar de un cambio en la cantidad demandada, cuando cambiaba el precio del helado o de la barrita de cereal, a hablar de un cambio en la demanda. Se enfrenta otra función de demanda diferente a la anterior, porque cambió un factor, un determinante distinto del precio del bien, lo cual motiva un desplazamiento de la función de un aumento de la demanda o hacia adentro para mostrar una disminución de la demanda. ¿Qué factores pueden desplazar
La demanda. Hemos dicho de que cuando cambia algo distinto del precio del propio bien, entonces la función de demanda se desplaza. Ahora veamos cuáles son esos factores. Uno de ellos es el precio de bienes que pueden estar relacionados con el bien que yo estoy analizando. Supónganse que estemos hablando del mercado de autos y que aumente el precio de los combustibles. Posiblemente exista o se produzca una disminución de la demanda de autos. En ese caso, ¿por qué? Porque cambió el precio de un bien complementario al auto. El auto no puede andar sin combustible, por lo tanto el combustible es un bien complementario del auto. Si aumenta mucho de precio, es probable de que la gente demande una menor cantidad de autos. Un bien sustituto. Bueno, si bien hay cosas que no pueden ser, no existen sustitutos perfectos, pero para determinadas funciones hay sustitutos parciales, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Para no cambiar mucho el ejemplo. El tema del auto y las bicicletas, qué sé yo, a lo mejor si los autos aumentan mucho, yo decido no comprar auto y me movilizo en bicicleta. Es más difícil de pensarlo, pero bueno, es más fácil pensar, por ejemplo, en el café y el té o el mate, como bienes sustitutos fácilmente reemplazables. Digo, si por allí el café aumenta mucho, entonces para desayunar a la mañana me preparo un té. Empiezo a demandar una mayor cantidad de té y demando una menor cantidad de café. No solamente el hecho de que existan bienes sustitutos y complementarios puede afectar la demanda de un determinado bien, sino también el ingreso con que podemos llegar a contar. Nuestros ingresos fluctúan a través del tiempo, a veces son más altos, a veces son más bajos, y eso hace que demandemos más o menos cantidades de bienes. Lo normal es que si nuestro ingreso aumenta, aumente la cantidad, aumente la demanda de prácticamente todos los bienes. ¿Sí? Si los ingresos aumentan, se demanda más de más autos, más café, más salidas a comer, etcétera. Se demanda más de casi todos los bienes. Cuando sucede eso, hablamos de bienes que son normales, tienen un comportamiento normal. Tengo más ingresos, compro más de esos bienes. Existen, sin embargo, algunos pocos bienes que reaccionan de manera inversa a cómo reacciona el ingreso. El ingreso sube y la cantidad que uno consume de esos bienes o la cantidad que demanda de esos bienes disminuye. En ese caso estamos ante bienes inferiores. Es difícil encontrar bienes inferiores, eh, pero podemos pensar, por ejemplo, que las lentejas o la papa o la polenta pueden ser considerados bienes inferiores, eh, o fideos, que por allí cuando uno tiene escasez de ingresos, los consume más y a medida que su nivel de ingreso mejora, decide reemplazar esos alimentos que no tienen las proteínas necesarias, las cosas que el cuerpo necesita por otras de mejor calidad o más completos o reemplazar una parte por carne que es más cara, etc. Digo, eh, sacando esos bienes que les he mencionado, no existe prácticamente bienes que disminuya la demanda cuando el ingreso de las personas aumenta. También puede ser afectada la demanda por los precios esperados en el futuro. Supónganse que yo estoy pensando en comprar
un televisor. Si yo especulo con que dentro de unos meses los televisores van a bajar de precios, puedo posponer la compra y por lo tanto hoy estaría disminuyendo la demanda de televisores. También afecta, obviamente ocurriría lo contrario si yo espero que aumente en el futuro, o sea, si yo estoy pensando que los autos van a aumentar, voy a tratar de comprarlo esta semana antes de que aumente, ¿sí? Eso puede llevar a un aumento de la demanda de autos en el corto plazo. Aumenta el precio del auto futuro, ¿sí? No el presente. Cuando hablamos de la función de demanda, de la curva de demanda, esa curva de demanda se establece o se dibuja en base al precio de hoy, al precio presente, no al precio que pueda tener el futuro. Por eso todas estas cosas, incluidos los precios esperados en el futuro, desplazan la función de demanda. Si la población aumenta, obviamente es razonable pensar que la demanda de bienes va a aumentar. Y también si cambian las preferencias. Bueno, un poco de las preferencias, eh, sin buscarlo, fue el ejemplo de hace un ratito cuando hablamos del helado. ¿Por qué aumenta la demanda de helado en verano? Porque las preferencias cambian desde el invierno hacia el verano. O sea, uno no tiene las mismas preferencias en una época del año que en otra, ¿sí? Bien, entonces todos esos factores pueden afectar en la demanda y por lo tanto provocar un desplazamiento hacia adentro o hacia afuera de la función de demanda. Allí tenemos eh, ejemplo de cambio en bienes, en el precio de bienes relacionados, el caso de un bien sustituto, el caso de un bien sustituto, eh, que en este caso estamos pensando en el mercado de la manteca y consideramos que hay un incremento en el precio de un bien sustituto que es la margarina. Eh, la margarina es una especie de manteca realizada con aceites vegetales, ¿sí? Hay mucha gente que por creer que es más sano o que eh, engorda menos, afecta menos la salud, eh, podría preferir comer margarina. Pero ahora, ante el aumento del precio de la margarina, se va a trasladar, como lo muestra nuestro gráfico, a la compra o al consumo de manteca, lo cual va a mostrar un desplazamiento de la función de demanda de mantequilla o de manteca hacia la derecha, mostrando que a cada precio anterior, lo que decíamos, no importa, uno no considera el cambio de precio. Supongamos que el precio no varió, que el precio sigue siendo 2 pesos, por decir algo. Antes demandábamos alrededor de 7 unidades de manteca y ahora al mismo precio de 2 estaríamos demandando prácticamente 15, casi el doble, ¿sí? Bien, eso entonces, ¿por qué? Porque aumentó el precio de un bien sustituto. Si hubiese sido al revés, si hubiera bajado el precio de la margarina, seguramente podría haber gente que desde el mercado de mantequilla se trasladara al mercado de margarina y eso hubiera provocado un desplazamiento hacia adentro, que no tenemos dibujado acá, de la función de demanda de manteca. Bueno, sí lo teníamos allí dibujado. Ahí lo tienen entonces ustedes gráficamente también el desplazamiento producido por una disminución del precio de la margarina, lo que ocurriría en el mercado de mantequilla. ¿Sí? Se desplaza en ese caso la función de demanda de mantequilla hacia adentro, mostrando, por ejemplo, que a 1,50 antes se demandaba 10 unidades, 10 panes de manteca y ahora más o menos 4 al precio de 1,50. Aprovechando que tengo los precios acá, vamos a
volver a señalar la diferencia conceptual que hay entre cambios en las cantidades demandadas y cambios en la demanda. El cambio en las cantidades demandadas era cuando cambiaba el precio del mismo bien. Supongamos, estamos en el mercado de la mantequilla, cuando el precio de la mantequilla era de 2,50, se demandaban más o menos 5 unidades, y cuando era de 50 centavos se demandaban más o menos 22, 23. ¿Sí? Cambió el precio de la manteca y aumentó la cantidad demandada de manteca. En el caso de que cambia algo diferente del precio de la manteca, en este caso el precio de la margarina, eso motiva que disminuye, eso motiva que haya gente que deje de consumir manteca, se pase al mercado de la margarina y por lo tanto la función de demanda de manteca es menor que antes, se desplaza hacia adentro. Y en ese caso decimos que la demanda de manteca disminuyó, no la cantidad demandada, sino la demanda de manteca disminuyó desde 10, supongamos, al precio de 1,50, pero al mismo precio de 1,50 ahora la gente quiere comprar solamente 4 unidades. ¿Por qué? Porque están regalando la margarina. ¿Sí? Bajó tanto el precio de la margarina que la gente disminuyó a menos de la mitad el consumo de manteca. Bien, eso para resaltar la diferencia que hay entre eh, cambios en las cantidades demandadas y cambios en la demanda. Acá tenemos un ejemplo con un cambio en un precio de un bien complementario. Si aumenta, estamos en el mercado de café y aumenta. Si aumenta el precio de la leche, que hay mucha gente que toma café solo y por lo tanto eso no lo va a afectar y va a seguir consumiendo la misma cantidad de café. Pero hay mucha otra gente que lo consume de manera conjunta. Esa gente que lo consume de manera conjunta posiblemente no solo deje de comprar leche, sino también deje de comprar café, porque los consumía simultáneamente. Eso va a provocar entonces el aumento en el precio de la leche, un desplazamiento hacia abajo o hacia adentro de la función de demanda de café, mostrando que a cada precio anterior, supongamos a 1,50 demandaba 10 kilos de café y ahora 1,50 3 kilos de café. ¿Por qué? Porque aumentó el precio de la leche y esa gente, uy, acá me pasé dos, eh, consumía esos bienes de manera conjunta. Lo contrario ocurriría si este bien complementario baja su precio. Si baja su precio la leche, como hay gente que lo consume conjuntamente con el café, es probable que aumente el consumo de café o la demanda de café. En ese caso, vamos a tener un desplazamiento de la función de demanda de café hacia afuera. A cada precio anterior, supongamos a un precio cualquiera, el 1,50 para seguir con el mismo de recién, antes se demandaban 10 kilogramos de café y ahora 1,50 prácticamente 20 kilogramos de café. Bueno, esto es un poco lo que les anticipaba yo recién. Si se trata de un bien normal y aumenta el ingreso, eso lleva a que aumente la demanda de ese bien. Si el bien es inferior, la demanda va a disminuir a medida que el ingreso aumente. Se me ocurre otro ejemplo de bien inferior, como puede ser el viaje en colectivo urbano. Si uno tiene eh, relativamente ingresos medios o bajos, utiliza mucho el transporte urbano y si uno de pronto experimenta un aumento sensible en sus ingresos, posiblemente deje de utilizar el colectivo y use más taxi o incluso se compre algún vehículo propio. Bien, si el bien es normal, entonces el incremento en el ingreso
va a llevar a que la función de demanda se desplace hacia afuera, mostrando que a cada precio anterior se compra una mayor cantidad de ese bien. La manteca es un bien normal, cuando la gente tiene más ingreso, indudablemente consume más manteca. Y una disminución en el ingreso provocará el efecto contrario, un desplazamiento hacia abajo de la función de demanda, mostrando que a cada precio anterior uno está dispuesto a comprar menos cantidad que antes del bien, en, en este caso manteca, porque cuenta con un ingreso más bajo. Cuando el bien es inferior, un incremento en el ingreso hace que demandemos menos de ese bien, porque pasamos a demandar más de un bien que consideramos de más calidad, menos polenta, más carne, por decirlo de manera simplificada. Y bueno, cuando seguimos con el bien inferior, si hay una disminución del ingreso relativamente importante, como la que estamos viviendo ahora como sociedad, obviamente uno puede ver que el consumo de carne, ve los titulares en los diarios, los titulares en los noticieros, es el más bajo de los últimos 30 años, es decir, que ha dejado de consumir carne y ha pasado a consumir bienes más baratos como arroz, como polenta, como papas. Entonces, esos bienes cuya demanda aumenta cuando el ingreso de la gente cae, son considerados bienes inferiores. Los precios esperados en el futuro, también les había anticipado yo, o sea, si uno espera que el precio de los televisores en el futuro aumente, la demanda de televisores de hoy se va a desplazar hacia afuera, mostrando que a cada precio actual de los televisores estoy dispuesto a comprar una mayor cantidad, la sociedad está dispuesta a comprar una mayor cantidad de televisores antes de que aumente. Lo contrario ocurre cuando uno espera que en el futuro el precio de los televisores baje. Eh, Previo a cada mundial de fútbol suele haber ofertas de televisores, muchas cuotas, entonces cuando unos 6, 7 meses antes del mundial, la gente no te compra más un televisor. ¿Por qué? Porque espera las ofertas de los últimos 30 días previos a que empiece el mundial, que aparecen las mejores ofertas, con los televisores más grandes, etcétera. En ese caso, la demanda de televisores de hoy disminuiría y aumentaría la demanda futura de televisores, ¿sí? Bueno, lo que dijimos de población y preferencia, un aumento de la población lleva a que la demanda de bienes aumente y las preferencias de alguna manera son impredecibles, o sea, tiene que ver con la moda, tiene que ver con gustos, ¿no? Entonces, pero el cambio en las preferencias obviamente puede generar cambios en la demanda de bienes. Veamos, pasemos al siguiente punto, que es conocer cómo se comportan los que producen los bienes y servicios dentro de la economía. Eh, las empresas que producen bienes y servicios tienen una tecnología, tienen los recursos para producirlo, tienen la esperanza de obtener un beneficio al hacerlo, pero de manera parecida cuando hablábamos de los deseos de los demandantes, en este caso tiene que tener un plan para producirlo y un plan para venderlo, ¿sí? O sea, recién allí cuando empieza la producción y lleva sus bienes al mercado, eso se transforma en una oferta de bienes. No se puede producir todo lo que uno piensa, todo lo que uno imagina, eh, al menos con la tecnología vigente en un determinado momento. Obviamente no se podía producir un viaje a la Luna
antes de 1969, creo. ¿Por qué? Porque no había tecnología, muchos lo habían imaginado, pero era ciencia ficción. Recién se pudo transformar en realidad cuando existieron los recursos y la tecnología. Y eso lleva también a pensar de que hay cosas que hoy podemos imaginar que no pueden existir y que en el futuro van a ser posibles en base a nuevas tecnologías que puedan darse. Concretar los planes de producción implica que va a haber una cantidad ofrecida de un bien o de un servicio en el mercado. Y la cantidad ofrecida es será la que los productores piensan llevar al mercado a cada uno de los precios que ellos puedan estar observando de esos bienes que puedan llegar a producir. Entonces la cantidad ofrecida tiene que ver o va a depender del precio del bien de que se trate. Si yo estoy pensando en producir zapatos, la cantidad ofrecida de zapatos va a depender del precio de los zapatos. Eso nos lleva, al igual que no al igual, sino de manera similar a cuando hablábamos de la demanda, a mostrar la relación que hay entre precio y cantidad ofrecida. Antes veíamos la relación que había entre precio del bien y cantidad demandada del bien, y ahora lo que nos interesa en este punto es ver la relación entre precio del bien y cantidad ofrecida del bien. Y intuitivamente uno piensa que el productor va a llevar una mayor cantidad de bienes al mercado cuanto más alto sea el precio de ese bien, porque obviamente puede ganar más dinero, y que va a estar dispuesto a llevar una menor cantidad de ese bien cuando los precios sean más bajos, porque eh, no va a ganar todo lo que él quisiera, ¿sí? Es más, muchas veces se trata de no perder tanto cuando los precios son más bajos. Eh, Pero bueno, ese es un punto que podemos ver más adelante. Entonces, esto nos lleva entonces a resumir la ley de la oferta en contraposición a la ley de la demanda que veíamos anteriormente, como que las cantidades ofrecidas serán más altas cuando más alto sea el precio del bien, y que a medida que el precio del bien baje, las cantidades ofrecidas van a ser menores. A partir de eso, uno puede dibujar lo que sería la función de oferta, que cumple con ese requisito, que muestra que cuando el precio es relativamente bajo, la cantidad ofrecida de ese bien es poco, y que a medida que el precio del bien sube, las cantidades ofrecidas del bien van en aumento. También de manera eh, parecida a lo que ocurría cuando hablábamos de la demanda, cuando hablamos de oferta, también aparte de mencionar que se producen cambios en la cantidad ofrecida cuando hay cambios en el precio del bien, aceptamos que hay otras cosas diferentes del precio del bien que pueden afectar la oferta, y en ese caso en lugar de desplazarnos sobre la misma función de oferta, nos movemos hacia nuevas funciones de oferta diferentes de la anterior. Será un aumento de la oferta si se desplaza hacia afuera, o una disminución de la oferta que se mostrará con un desplazamiento de la función de oferta hacia adentro. Entonces, el aumento pasa de la oferta sub 0 a la oferta sub 1, y si fuera una disminución de la oferta, se verá como un desplazamiento de la oferta sub 0 a la oferta sub 2. ¿Qué cosas son las que pueden desplazar esta función de oferta? Bueno, el precio de los factores de producción, los precios esperados en el futuro del bien que estoy por producir,
el número de proveedores que existan, la tecnología y las condiciones naturales que se dan eh, en diferentes contextos. Los precios de los factores de la producción, trabajo, capital, recursos naturales. Obviamente la producción de bienes no combina todos esos factores en la misma proporción y por lo tanto que cambien el precio de esos factores productivos puede implicar que, a ver, supongamos que el capital aumente mucho y que yo como empresa tenga la posibilidad de producir un bien que no necesite tanto capital. Entonces me voy a trasladar a la producción de ese bien, ¿sí? Eh, Bueno, y así el precio esperado en el futuro, lo mismo, o sea, yo puedo retrasar, de hecho lo hacen los productores sojeros, puedo retrasar la oferta de soja en el mercado si yo espero que el precio futuro aumente. En este caso está mediado por el valor del dólar, pero en definitiva, en pesos, implicaría un aumento del valor de la soja si hubiera una devaluación que yo estuviera esperando para dentro de 30 días y voy a liquidar la soja dentro de 30 días y no hoy. El número de proveedores también afecta la oferta en el mercado. No es lo mismo que haya un solo proveedor a que haya muchos o pocos. Si hay muchos proveedores, es más probable que exista una mayor competencia, que el mercado sea más competitivo y que el precio termine siendo eh, más bajo. Mientras que si hay pocos proveedores, la cantidad ofrecida, eh, la oferta va a ser menor e incluso puede ser manejada por esos pocos o por el único proveedor y en ese caso afectar el precio del mercado. Las tecnologías obviamente también tienen que ver. Las mejoras tecnológicas se suelen traducir en disminuciones de precios. Bueno, veamos algunos de estos cambios que se producen en la oferta. Si aumenta el precio de un factor de producción, eso va a provocar que se llegue a una disminución de la oferta. La disminución de la oferta la vamos a ver, como habíamos anticipado recién, como un desplazamiento hacia adentro de la función de oferta, mostrando que a cada precio anterior ahora se está dispuesto a ofrecer menos que antes. La oferta es inferior a la anterior. Supongamos a 1,50 estábamos ofreciendo 20 unidades y ahora vamos a ofrecer 10. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en la oferta. Cambió un factor diferente del precio del bien que estamos analizando. En este caso dice que estábamos analizando el precio de los libros, ¿sí? Bueno, cualquier factor cualquier factor productivo que aumente de precio y que intervenga en la producción de libros va a llevar a que disminuya la oferta de libros. Lo contrario ocurrirá si hay una disminución en el precio del factor de producción, o sea, qué sé yo, supongamos que sea el encuadernador, no sé cómo se dividen las tareas de hacer libros, pero supongamos que utilicen encuadernadores y los salarios de los encuadernadores disminuyen, entonces ahora a cada precio anterior se va a producir una mayor cantidad de libros. Supongamos a un precio de 2,50 se estaban eh, produciendo y ofreciendo 15 libros y ahora se producen y ofrecen 27, estimativamente. Bien, eso entonces es un desplazamiento de la función de oferta hacia afuera, mostrando un aumento de la oferta, debido a que cambió un factor, el precio de un factor productivo que interviene en la producción de libros.
Los precios futuros esperados, si se espera que el precio de un bien aumente en el futuro, entonces la oferta actual de ese bien va a disminuir. Eh, las estaciones de servicio suelen colgar las mangueras cuando esperan que el fin de semana aumente la nafta. Entonces la oferta de hoy de combustible disminuye debido a que esperan que haya un aumento en los próximos días. Lo contrario ocurre si se espera que el precio disminuya. Si es probable que, lo cual es bastante difícil en un contexto inflacionario, pero si se espera que el precio futuro del bien que yo produzco disminuya, voy a tratar de aumentar la oferta hoy para venderlo hoy, que es más caro. Eso es lo que explica, pongamos el caso del dólar. O sea, si yo espero que el dólar blue baje dentro de unos días, entonces yo voy a ir a venderlo hoy para ver si gano unos pesos antes de que se produzca la caída de valor. Bueno, si hay una incorporación de nuevos productores en el mercado, la función de oferta se va a desplazar hacia afuera. A cada precio anterior va a haber una oferta más grande. Si por motivos económicos hay empresas que se retiran del mercado, la disminución de la oferta eh, se va a generar rápidamente, digamos. O sea, si se retira, supongamos que la crisis económica argentina llevara a que se vendan mucho menos autos y hay empresas que están pensando en irse y de pronto se va, qué sé yo, se va Fiat. Bueno, la producción de autos en Argentina va a caer. Hay menos productores de autos, la producción va a ser menor. Si se produce una mejora tecnológica, eso lleva a que haya un aumento de la oferta. Si hay un deterioro de la tecnología, lo cual es raro, pero por allí podría suceder. Eh, de hecho, ha sucedido, o sea, hay tecnologías que en algún momento aparecieron y que provocaron un aumento importante de la producción. Pero de pronto, pasado el tiempo, se vio que esa tecnología era altamente contaminante y se dejó de utilizar y se volvió una tecnología más vieja. Y bueno, eso obviamente provoca, cuando eso sucede, una disminución de la oferta. Condiciones naturales, no tenemos manejo los seres humanos sobre eso. Si las condiciones naturales favorecen, se producirá más soja, más trigo, más maíz, etcétera. Si por allí ocurren catástrofes, la oferta de los bienes afectados por esa catástrofe obviamente disminuirán. Es más que nada por poner los ejemplos de todas las cosas que podían afectar, no porque sea tan importante para nosotros analizarlo ahora. Bien, hemos visto entonces cómo se comporta la oferta y la demanda y lo hemos visto de manera individual, o sea, cómo se comportan por un lado la demanda, cómo se comporta por otro lado la oferta, pero la realidad es que operan de manera conjunta. Y operan de manera conjunta en los diferentes mercados de cada uno de los bienes que se producen y se comercializan en una economía. El equilibrio, el concepto de equilibrio que nosotros analizamos es aquel concepto de equilibrio que significa que no hay motivaciones para que haya cambios. O sea, se produce un equilibrio o una situación es de equilibrio cuando
no hay incentivos a que varíen los precios o las cantidades que se comercializan. Sí, a eso se refiere que fuerzas opuestas que se compensan entre sí. El equilibrio del mercado logra que a un determinado precio confluyan los planes de los que producen con los planes de los que demandan. O de manera más sencilla, el precio de equilibrio es aquel en el cual la cantidad demandada es exactamente igual a la cantidad ofrecida. Cuando uno habla de esa coincidencia de cantidad demandada y cantidad ofrecida, suele cambiarlo, decir, bueno, la cantidad comercializada en el mercado, ¿sí? Entonces, uno puede concluir, digamos, que el precio regula tanto los planes de compra como los planes de producción y venta de estos mercados. Y cuando los planes de los que quieren producir y vender no coinciden con los planes de los que quieren comprar, entonces se produce lo que se denomina ajuste hacia el equilibrio, que vamos a ir viendo ahora de qué se trata, tanto el equilibrio como el ajuste hacia el equilibrio. Bien, allí tenemos ejemplificado la oferta en rojo, naranja, eh, en el eje, en el par de ejes cartesiano, precios, cantidades comercializadas de cualquier bien, ¿sí? No importa, un bien genérico, no le vamos a poner un nombre ahora. ¿Dónde va a ser o dónde se produce el equilibrio? A un precio de 4 y a una cantidad comercializada de 30 unidades. ¿Por qué? Porque ahí vemos que confluyen o que coinciden lo que serían los planes de los que ofrecen con los planes de los que demandan. Y no hay fuerzas en ese mercado que tiendan a sacar o a romper ese equilibrio. A ver, no sé si está. Sí, perfecto. ¿Por qué se trata del precio 4 y la cantidad comercializada de 30 de equilibrio? ¿Y por qué decimos que no hay fuerzas que estén operando para desestabilizar la economía cuando coinciden los planes de los que ofrecen con los planes de los que demandan? Bueno, veámoslo con un ejemplo. Veamos qué pasa cuando no hay equilibrio. Pensemos que por algún motivo en nuestro mercado el precio que impera es de 5, no de 4. Bueno, veamos qué pasa al precio de 5. En la función de demanda vemos las cantidades que los consumidores quieren comprar, 20 unidades. En las funciones de oferta vemos las cantidades que los productores quieren comprar, 40 unidades. Es decir, los productores están produciendo y llevando al mercado 40 unidades y los que quieren comprar ese bien solamente quieren comprar 20. Están sobrando 20 unidades, se están produciendo de más 20 unidades. A eso le denominamos exceso de oferta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay un exceso de oferta? Pasa lo siguiente, los productores empiezan a ver que sus almacenes, sus depósitos se llenan de bienes que no pueden vender. Mantener esos bienes que no se pueden vender tiene un costo. Hay que alquilar galpones, hay que poner serenos para que cuiden, etcétera. Dependiendo del tipo de bien, hay que velar por las condiciones para que los bienes se mantengan como tienen que mantenerse. Supongamos que sea manteca, tendrá que haber heladeras para que eh, se conserve. ¿Mm? Y todo eso tiene un costo que los empresarios no están dispuestos a asumir porque no ganan nada asumiendo esos costos. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Que van a poner oferta de bienes, lo que se dice, o sea, van a empezar a bajar el precio del bien. En lugar de 5 va a ser 4,90. Cuando es 4,90, los productores se ven
incentivados a disminuir la producción, porque ya no es 5. A 5 querían producir 40, a 4,90 querrán producir 39, por poner un número, ¿sí? Que lo vemos sobre la propia función de oferta. ¿Por qué sabemos eso? Por la ley de la oferta. O sea, a medida que el precio del bien disminuya, los productores van a ofrecer una menor cantidad. Pero también empieza a operar la ley de la demanda. A medida que el precio del bien disminuya, los demandantes van a demandar o van a querer comprar una mayor cantidad del bien, ¿sí? Si baja a 4,90, aún así sigue habiendo exceso de oferta. Si baja a 4,50, aún así, de que opere la ley de la demanda y la ley de la oferta, sigue habiendo un exceso de oferta. Y el precio entonces va a seguir bajando hasta que llegue a 4. Cuando llegue a 4, ya no hay exceso de oferta y por lo tanto no hay ningún incentivo a que los productores sigan disminuyendo el precio, y como el precio no sigue disminuyendo, tampoco no hay ningún incentivo a que los demandantes aumenten la cantidad que desean comprar de ese bien. Es decir, que cuando el precio es 4 y la cantidad demandada es 30, coinciden los planes de los que quieren producir y vender con los planes de los que quieren comprar en este mercado. Y por lo tanto, se llega al equilibrio a través de este proceso de ajuste que hemos estado mostrando ahora. Si por el contrario el precio fuera inferior, fuera de 3 en lugar de 4, tendríamos una situación en la cual se produce un exceso de demanda. En este caso, los demandantes quieren comprar 40 unidades del bien, pero solamente se están produciendo 20. Cuando eso sucede, hay muchos demandantes que no están dispuestos a quedarse sin el bien. Supongamos que sea azúcar y que yo lo conozco al almacenero de la esquina de mi casa y le digo, che, Pepe, no me dejes sin azúcar a mí, yo te pago 3,50. Me guarda el paquete de azúcar para mí, pero lo que yo hago lo hacen un montón de otra gente. Es decir, que empezamos a ofrecer los que podemos pagar un poquito más, empezamos a ofrecer más por ese bien que es muy escaso. Es decir, que el precio empieza a aumentar. Como empieza a aumentar el precio porque yo estoy dispuesto a pagar más, empieza a operar la ley de la demanda, que dice que a medida que el precio del bien aumenta, las cantidades demandadas disminuyen. Van a ir disminuyendo un poquito, en lugar de 40 serán 38, en lugar de 38 serán 35, y así a medida que el precio del bien aumente. Pero a medida que el precio del bien aumenta, también empieza a operar la ley de la oferta. Los empresarios no mastican vidrio y ahora que ven que el precio empezó a subir, van a empezar a subir la cantidad ofrecida también. ¿Hasta cuándo va a suceder ese proceso de ajuste? Hasta que vuelvan a coincidir los planes de los que venden con los planes de los que compran, y eso sucede cuando el precio es 4 y la cantidad comercializada es 40. Llegamos a la parte de cambios en los pronósticos de precios. Vemos el caso de un aumento de un cambio en la demanda sin que cambie la oferta. Si se produce un aumento de la demanda, eso implica un desplazamiento de la función de demanda hacia afuera y por lo tanto al precio anterior estaríamos en presencia, si no hubiera este cambio en la demanda, el precio anterior de 1,50, que ahora el precio fuera de 2,50, estaríamos en presencia de un exceso de oferta. Pero como aumenta la demanda, no podemos hablar de exceso de oferta. Acá tenemos que, por diferentes cuestiones que no tienen que ver con el precio, la demanda del bien se desplazó hacia afuera. ¿Sí? O sea que cambia el orden de causalidad. Tenemos que la gente quiere, bueno, pensemos en el helado. Llegó el verano y la gente quiere comprar más helado. Entonces la demanda se desplazó desde esta línea azul
demanda original hacia la nueva demanda, esta línea rosa, ¿sí? Eso provoca que el precio del bien aumente y la cantidad comercializada del bien también aumente. Entonces, cuando estemos en presencia de un aumento de la demanda sin que cambie la oferta, los efectos inequívocos, o sea, no puede pensarse que va a pasar otra cosa, va a pasar esto sí o sí, es que va a aumentar el precio del bien y va a aumentar la cantidad comercializada de ese bien. Si la demanda disminuye, vemos el caso inverso, llegó el invierno y la demanda de helado cayó. Bueno, entonces, como la demanda de helado cayó, el nuevo precio de equilibrio es más bajo y la cantidad comercializada de equilibrio es menor. Y son efectos inequívocos, no es que en este caso pasó eso, no, no. Sepamos que si no hay cambio en la oferta y se produce una disminución en la demanda, los precios van a caer y las cantidades comercializadas van a caer. Eh, en la mayoría de los bienes de supermercado, la mayoría de los alimentos, ¿qué es lo que se observó en este mes de abril que cerró con inflación en baja? Bueno, ¿por qué sucede eso? Precisamente por esto, porque hubo una disminución en la demanda. ¿Sí? La demanda se desplazó hacia abajo y por lo tanto los precios cayeron, pero también cayó la cantidad comercializada, la cantidad comprada, y si cae la cantidad comercializada, la cantidad comprada por los consumidores, uno no puede pensar que la sociedad está mejor porque el precio haya bajado. De hecho, bajó porque disminuyó la demanda y eso está mostrando que estamos peor, que estamos mal. Vamos a ver ahora cambios en la oferta sin que haya cambios en la demanda. Entonces, la demanda que ustedes observan es única y en este caso vemos primero un aumento de la oferta. Supónganse que hay una mejora tecnológica que hace que se desplace la función de oferta hacia afuera y siempre que haya un cambio en la oferta hacia afuera, que haya un aumento de la oferta, sin que haya ningún cambio en la demanda, eso va a provocar que en el mercado se produzca una disminución en el precio. En este caso ustedes lo están viendo de 1,50 a 1, con un aumento en las cantidades comercializadas. Obviamente estas son situaciones muy buenas cuando suceden, porque benefician directamente a los consumidores que el precio de los bienes disminuya y haya una mayor disponibilidad de esos bienes. Si pasa lo contrario, disminuye la oferta sin que haya ningún cambio en la demanda, el precio va a aumentar y la cantidad comercializada va a disminuir. ¿Por qué podría haber una disminución de la oferta? Bueno, podría ser un caso de catástrofe natural que haga que la producción agropecuaria disminuya. Pero no hace falta una catástrofe natural para que eso suceda. Podría suceder una catástrofe antinatural, como por ejemplo liberar la exportación de carne, que hace que como el precio internacional de la carne es mucho más elevado que el precio interno, entonces todos los productores deriven su producción de carne a la exportación, disminuye la oferta interna de carne y el precio de la carne se va a las nubes, ¿sí? Y la disponibilidad de carne disminuye. ¿Por qué? Por efecto de una política. ¿Qué pasa si permitimos ahora que se produzcan cambios simultáneos, tanto de la oferta como de la demanda? Bueno, si hay aumento simultáneo de oferta y demanda, como están viendo ustedes en el gráfico, la cantidad eh,
comercializada, la cantidad de equilibrio en el mercado va a ser mayor, ¿sí? Claramente uno ve que se desplaza hacia afuera, en este caso de 10 a 20, pero no hay ninguna duda de que la cantidad comercializada va a ser mayor. Lo que suceda con el precio es incierto, porque dependiendo de cuál sea, si bien acá le hace coincidir los dos equilibrios al precio de 1,50, ustedes verán los signos de pregunta con flechita hacia arriba y hacia abajo, porque dependerá de qué tan fuerte es el desplazamiento o el crecimiento de la oferta o qué tan fuerte es el desplazamiento o crecimiento de la demanda. Dependiendo de cuál de esos desplazamientos prevalezca, si prevalece el desplazamiento de la demanda, probablemente el precio suba. Si prevalece el desplazamiento de la oferta, probablemente el precio baje. Bueno, ahí están viendo ustedes el caso de la disminución tanto de la demanda como de la oferta. En este caso, el efecto indudable es una disminución en la cantidad comercializada en ese mercado y permanece sin poderse determinar a priori, sin conocer exactamente cuánto disminuyó una y otra. No se puede saber qué pasa con los precios. Pueden subir, bajar o permanecer igual, ¿sí? Bueno, si hay una disminución de la demanda y un aumento de la oferta, eh, tenemos allí que los precios disminuyen. Ustedes ven el desplazamiento hacia adentro de la función de demanda, disminuye la demanda y hay un aumento de la oferta, un desplazamiento hacia afuera. Eso hace de que indudablemente el precio del bien disminuya, no hay ninguna duda sobre eso, pero no se puede saber qué pasa con las cantidades. En este caso dependerá de qué tan grande sea la disminución de la demanda y qué tan grande sea el aumento de la oferta. Dependiendo de cuál de los dos prevalezca, será lo que se observará en las cantidades comercializadas. Si prevalece el aumento de la oferta, si se desplaza más hacia la derecha, entonces es probable que la cantidad comercializada aumente y si prevalece la disminución de la demanda, es probable que la cantidad comercializada en este mercado disminuya. Si aumenta la demanda y disminuye la oferta, ambos efectos llevan a que el precio aumente, como ustedes pueden verlo, de 1,50 a 2,50 en el ejemplo, y no podemos saber si prevalece un aumento en la cantidad comercializada o una disminución en la cantidad comercializada. De nuevo, depende de qué tan grande sea el desplazamiento de la demanda y de la oferta. Bien, con esto volvemos. Volvemos a vernos las caras. Un poco es un resumen de lo que sucede en el mercado, de qué manera se determina el precio y cantidad de equilibrio y cómo afectan los diferentes cambios en la oferta y en la demanda esos precios y esa cantidad de equilibrio. Ustedes van a encontrar después otro video en el cual de manera más dinámica y tal vez con mejores ejemplos, eh, amplía un poquito esto de los cambios que les he mostrado al final. Pero en definitiva lo importante de la unidad era